No está todavía. Ya te lo activan, digamos. Hola, 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 hola. Sí, ahora sí. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a Antonio con su charla de Fuzzing y cómo usarlo para buscar vulnerabilidades. Fuerte ese aplauso. Buenas. Primero de todo, encantado de estar aquí con vosotros. Por circunstancias del COVID y demás, participé en EcoParty en 2020 y 2021, pero fue en remoto. Entonces, es un placer estar aquí con todos vosotros en Buenos Aires. Y hoy vamos a hablar un poquito de Fuzzing. Primero me presento. Soy Antonio Morales. Trabajo como investigador de seguridad en GitHub, donde me dedico más bien a la parte, digamos, de búsqueda de vulnerabilidades. Búsqueda de zero days en software open source. Y como la charla indica, el principal método que yo utilizo para encontrar vulnerabilidades es el fuzzing. Antes de que alguno diga qué es fuzzing, para aquellos a lo mejor que no están acostumbrados a lo que es la seguridad ofensiva, bueno, digámoslo así, que es la forma más eficiente que tenemos hoy en día para encontrar vulnerabilidades de día cero. ¿En qué consiste? Pues básicamente tenemos un pequeño programa que ejecuta un montón de inputs, un montón de archivos de entrada sobre el software en el que queremos encontrar las vulnerabilidades. Por ejemplo, supongamos que queremos encontrar vulnerabilidades en un visor de imágenes. ¿Cómo funcionaría el fuzzer? Bueno, el fuzzer metería un montón de inputs, un montón de ficheros, mutaría estos inputs, estos ficheros, buscando que el programa pete, que el programa se rompa. Y después loguearíamos lo que sería el crash. O sea, cogeríamos la traza y debuguearíamos. Entonces, podríamos decir que hoy en día el 80-90% de los fallos de seguridad graves, Google Chrome, todo tipo de navegadores, Linux, Android, todo se encuentra con fuzzing. Cuando tú veas, por ejemplo, ahora se está celebrando también la Pound to Own al mismo tiempo, cuando tú veas fallos de este tipo, probablemente lo han encontrado con fuzzing. Y hoy vengo a presentar además mi herramienta, que no es otra que FRFuzz. ¿Y qué es FRFuzz? Bueno, es un framework, básicamente es una aplicación que ayuda y añade características a lo que es un fuzzer como AFL o LeafFuzzer. Y como toda historia, se puede contar como un cuento. Entonces la voy a explicar para que entendáis y veáis dónde viene esta herramienta. Era 29 de junio de 2021 y GitHub Copilot fue lanzado. De esto han pasado apenas 4 años, parece que fue hace un mundo. Este fue el blog post que inició toda esta vorágine de programas de ayuda a la programación, todo lo que es vibe coding. Esto fue hace solo 4 años en GitHub. Y solo unos meses después estará la situación de todo el mundo. O sea, fue una auténtica locura. O sea, la aceptación, recuerdo que yo estaba aquí en la EcoParty en 2022 y estaba en el stand de GitHub y todo el mundo venía a preguntarnos por Copilot. O sea, yo ya en ese momento me di cuenta que esto iba a ser una revolución. O sea, porque la gente ya no me preguntaba de ninguna otra cosa de GitHub, solo querían saber lo que era Copilot y cómo podían tener una licencia de Copilot. Y entonces ya en 2023, 2024 vinieron otras alternativas, ¿no? Pero Copilot fue la primera que inició todo esto. Entonces, poco después, ya en 2022, en noviembre, yo comienzo a trabajar en un nuevo proyecto. Desde que yo me uní a GitHub, siempre me he dedicado al fuzzing. Siempre he estado buscando cómo utilizar fuzzers para encontrar vulnerabilidades. Este era el proyecto. El proyecto que yo creé dentro de GitHub se llama Fuzzing Harnesses Generation through GitHub Datasets, que básicamente viene a ser algo así como generemos fuzzers utilizando información que tenemos en GitHub. ¿Y cuál era la idea? La idea era coger código de repositorios de GitHub, dado que GitHub al final es una base de datos enorme con un montón de código, y para fuzear librerías, en vez de coger y tener que programar nosotros, digamos, el glue code, el código que adapta el fuzzer a la librería, coger código de GitHub, código open source, eso sí. O sea, de esta manera no teníamos que estar programando nosotros mismos estos fuzzers, porque ya había ejemplos seguramente de cómo utilizar librerías como curl, librerías como cualquier librería de Apache. Entonces, esa era mi idea.
Esto es un fuzzing harness. O sea, supongamos que tenemos, en este caso, o que queremos fusear zlib, la famosa librería de compresión, y simplemente escribimos 2 o 3 líneas para llamar a la función uncompress. En este caso, es importante decir que siempre que tenemos una librería, tenemos que programar, aunque sea un poquito de código, para usarla. Y esto es lo que yo quería hacer. En vez de tener que escribir estas 4 líneas por mí mismo, automatizarlo todo utilizando código de GitHub como ejemplo, ¿no? En este caso, simplemente hay un buffer de entrada y llamo a la función uncompress con el buffer de entrada. Este era mi objetivo allá en 2022. Bueno, llega 2023 y es la otra revolución dentro de la inteligencia artificial. Las LLMs continúan creciendo, ya teníamos otras herramientas como Cursor, teníamos competencia para Copilot, y el 30 de noviembre de 2022, muy cerquita de Navidades, llega la otra locura. ChatGPT se publica, final de 2022. Recuerdo que pasó un poco como con Copilot. O sea, de repente todo el mundo hablaba de ChatGPT. Todo el mundo escribía, todo el mundo mostraba cómo utilizarlo para hacer cosas. Y yo tuve una idea. Yo seguía con mi proyecto de investigación de cómo crear estos fuzzing harnesses. Y tuve una idea. Este es Xavier, que es el director en Security Lab. Y yo le digo, el 12 de enero de 2023, le digo después de Navidades, hey Xavier, tengo una idea. Él me dice, no puedo darte más plata. Dije, no, Xavier, no es eso, se trata de fuzzing. Tú ya sabes que no hay plata. Le digo, mira, Xavier, creo que podemos usar un nuevo modelo GPT para generar estos fuzzing harnesses automáticamente, dado que está funcionando muy bien con la generación de código. Y ahí fue cuando Xavier me dijo, vale, cuéntame más. Y era ya 27 de enero y comencé a desarrollar una herramienta para hacer todo esto, pero utilizando inteligencia artificial. O sea, para automáticamente generar fuzzers utilizando GPT. Su nombre, el que yo le puse, era GRFuzz. Entonces estuve trabajando como 2 o 3 meses y ya por abril se abrió el Call for Papers de Black Hat USA. Yo envié mi propuesta a Black Hat y la titulé GRFuzz, o GRFuzz en español, a GPT Power Fuzzing Framework, o sea, un framework de fuzzing que hace uso o potenciado con GPT. Esto fue abril de 2023. Esta es mi submission, esta fue lo que yo envié, mi propuesta. De hecho, aquí hay gente en EcoParty que forman parte del comité de Black Hat USA y no fue seleccionada. O sea que yo me quedé un poco casi, ¿no? Yo estaba diciendo, creo que el contenido es bueno, creo que es innovador, pero bueno, no he tenido suerte. Sigo trabajando en ella, porque yo veía que era realmente bueno, y llega agosto de 2023. Y el equipo Open Source Security de Google publica un artículo que se llamaba AI Powered Fuzzing, Breaking the Bug Hunting Barrier. Este es el blog. Esto pasa como 8 meses después de que yo empezara a trabajar en GRFuzz. Y en dicho post ellos explican cómo también han estado trabajando en un framework para hacer lo mismo. En un framework para generar fuzzing harnesses, utilizando inteligencia artificial. En su caso ellos utilizaban Gemini, ¿no? Que es como la competencia de Google para GPT en OpenAI. Claro, yo leo el blog post y bueno, esta fue un poco mi cara, ¿no? Así que bueno, ya podemos decir que vivieron felices, comieron perdices y este es el fin del libro. O sea, no hay mucho más que añadir. Pero bueno, independientemente de esta historia que os he contado que sirve como introducción, todo fin tiene siempre algo bueno. Dentro de que se me adelantaron a lo que es la publicación del proyecto, yo la idea siempre pensé que era buena y seguí trabajando en ella y seguí probando. Lo que descubrí es que esa idea era muy buena cuando tienes que fusear muchos proyectos. En Google, por ejemplo, tienen OSS Fuzz y tienen más de 1000 proyectos open source que lo están fuseando todo el rato. Tú, por ejemplo, eres un desarrollador de open source, envías tu proyecto, ellos te ayudan y lo ponen en la nube a fusear. No necesitas utilizar tu propia máquina. Pero yo en mi caso no hago eso. Yo cojo un proyecto como zlib y me pongo 3 o 4 meses a trabajar en él. Entonces, vale, a mí me aporta que me ahorra un poquito de tiempo, pero yo tengo tiempo para crearme mis propios harnesses. Así que continué trabajando en
grfast, pero sigue pensando en otras maneras de sacarle partido. Y es aquí cuando llega frfast, que es lo que os vengo a presentar hoy. En lugar de abandonar el proyecto, pensé, ¿por qué no hacerlo más grande, no? Si no ha funcionado pequeño, bueno, pues voy a dedicar más tiempo y así o me estrello o saco algo que funcione. Porque es verdad que todavía el fuzzing, mucha gente no sabe sacarle partido, ¿no? O sea, y todavía hay muchos retos, muchas dificultades que resolver. Entonces yo continué trabajando y así es como nace frfast. Esta es la agenda, pero yo lo que quiero mostraros es ¿de dónde viene frfast? Well, frfast es Fuzzer Framework, o sea, simplemente Framework de Fuzzing. Está creado en C++ y digamos que ayuda a solucionar o a agilizar muchas de esas tareas que son muy repetitivas en el mundo del fuzzing. Lo llevo utilizando como cosa un año, porque entre medias tuve mi primer hijo, entonces paré ahí, tuve unos meses de parón desde 2022, y la verdad que en el último año habré sacado como más de 50 vulnerabilidades día cero utilizándolo. Me ha ahorrado tiempo y me ha ayudado a encontrar los fallos más rápido. Va a ser publicado, todo esto es open source. Mi idea la voy a publicar en mi repositorio, Antonio Morales en GitHub. Será publicado como AGPL versión 3. Y tras EcoParty voy a publicar tanto todo el contenido de las slides como, evidentemente, la primera versión. Bueno, esta es un poco la introducción así para que conocierais el proyecto, de dónde viene. Y ahora os voy a mostrar un poquito la parte más técnica. Es un framework que tiene diferentes módulos. Yo voy a explicar los que creo que son más útiles. Primero es Plunger. Plunger nació porque yo pensé, ok, si un fuzzer coge archivos y hace mutaciones aleatorias buscando que el programa rompa, que se rompa, que pete, eso significa que es no determinista. O sea, estás cogiendo un fichero de imagen, lo estás corrompiendo y estás intentando romper el programa. Pero es que también las LLMs, o sea, todos estos modelos de inteligencia artificial son no deterministas. Tú escribes una cosa, lo vuelves a repetir y te sale otra respuesta diferente. Y de hecho no tienes certeza de que no alucine, o sea, de que muestre resultados que no es lo que tú quieres. Entonces pensé, ok, tengo algo que es no determinista y algo que es no determinista, ¿por qué no lo junto? Quizás no funcione, o quizás sí. Y ahí es como nace Plunger. O sea, yo dije, cuando mi fuzzer no me encuentre más fallos, cuando se quede atascado, yo voy a utilizar Plunger, que es desatascador. O sea, y es eso, es un módulo para mejorar la cobertura de código utilizando inteligencia artificial. Básicamente, levanto el fuzzer y levanto Plunger. ¿Qué hace Plunger? Intenta, una vez se queda el fuzzer atascado, incrementar la cobertura de código. O sea, intentar alcanzar más funciones que no están siendo alcanzadas. Y este es el diseño. Voy a ir parte por parte y lo vais a entender bastante fácil. Este es el punto de partida. O sea, bueno, esto es AFL, podrías utilizar otros engines. El framework está pensado para ser utilizado con LibFuzzer, con AFL. Llevamos, por ejemplo, fuceando 19 horas. Estamos fuceando, por ejemplo, no sé, libpng. Y llevamos ya 28 minutos donde no hemos encontrado ni un solo input case, o sea, ni un solo nuevo fichero que haya sido útil. Entonces, cogemos la cobertura de código, esto es, analizamos qué funciones del código de la librería se han ejecutado, porque a lo mejor tenemos, no sé, estamos parseando JPG versión, me lo invento, versión 1, pero la versión 2 no está, por lo que sea, no está cogiendo cobertura, porque faltan algunos parámetros o algo. Entonces, cogemos la cobertura de código. Todo esto lo hace Plunger automáticamente. Cuando digo cogemos, lo hace el programa. Coge la cobertura de código, analiza el código que se ha ejecutado. Esto es una pieza del código. En azul vemos las líneas que han sido ejecutadas por el fuzzer. Aquí está el número de ejecuciones, 24, 2, las veces que todos los ficheros han llegado hasta este punto en el código. Y vemos también que hay líneas rojas. Esas líneas no se han ejecutado. O sea, llevamos 19 horas, pero hay muchas partes del código que no se han ejecutado. O sea, algo está pasando. Para ello Plunger implementa dos estrategias, que es buscar líneas como esta, líneas que no estén ejecutadas, o buscar funciones enteras que por lo que sea no hayan sido ejecutadas. Bueno, ahora voy a mostraros un ejemplo práctico. Para el ejemplo que voy a utilizar Janson. Janson es una librería en C que parsea JSON. Entonces, ¿qué hace Plunger? Coge la cobertura, o sea,
ejecuta todos los ficheros del fuzzer, coge la cobertura y después procesa la trace file de LCOV. LCOV es un programa de análisis de cobertura de código. No tiene mayor relevancia. Yo lo analizo en este formato y me cojo toda la línea del programa que han sido ejecutadas, cuántas veces, así puedo sacar estadísticas. Y me quedo con una función que, por lo que sea, yo considero, basada en esos criterios, que es óptima. Pongo varias funciones en cola, desde la más óptima a la menos óptima, y se la paso, y saco lo que es el código con el número de ejecuciones. En este caso veo que la función decode unicode escape tiene un montón de líneas que no se están ejecutando. ¿Okay? Bueno. Esta es nuestra función objetivo, es esa parte del código que no ha sido cubierta y que queremos cubrir. Y ahora viene la parte de inteligencia artificial, viene la parte del prompt. Ok, tengo una función que quiero cubrir con Planger y necesito pedirle al modelo grande de lenguaje, al LLM, que me genere nuevos ficheros para cubrir esa parte del código. Para ello tengo que crear un prompt, que será algo que así. Esto es un prompt utilizando GPT-5. Entonces yo le digo, LLM, eres un generador de archivos de fuzzing. Tu único trabajo es coger y generarme nuevos ficheros para incrementar el código que no tengo cubierto. Y después, le pongo otras cosas, como por ejemplo, dame solo un fichero, devuélveme sin explicaciones nada, solo quiero un fichero. O sea, si estoy fuceando una librería JPG, dame el fichero JPG y no metas nada más. Y esto es muy importante porque hay que intentar acotar lo máximo posible para que no nos añada al final del output, este es tu fichero. O cosas como, ¿te he generado un fichero? No, vale, no. Solamente genérame el contenido del fichero. Y en medio, en el contenido, podemos ver que está el target function, que es esto. O sea, es el fichero en cuestión, que está en Janson, source, load, y le meto también el código de función, le meto el proyecto, toda esta información se la paso al LLM. Y estos son algunos ejemplos, utilizando este prompt que he generado para el caso de Janson, o sea, formato, he puesto XML JSON. Son totalmente válidos. Pero a veces, como he dicho, esto no es algo determinista, también nos genera cosas como esta. O sea, estoy fuseando JSON y de repente decide que es mejor entregarme 1000 ceros, uno detrás de otro. O me da código en C. Entonces, claro, hombre, realmente no pasaría nada, porque por tener archivos malos dentro del proceso de fuzzing, tampoco pasaría gran cosa. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a validar al menos que no sea una alucinación. Lo que quiero es simplemente quitarme las alucinaciones. Para eso utilizo Yara. Yara es un lenguaje de pattern matching, que sería algo así como búsqueda de patrones, que fue creado por VirusTotal, Bernardo Quintero y compañía, y ahora es parte de Google, porque VirusTotal fue comprada por Google. Entonces, utilizando Yara, yo creo archivos de reglas muy básicas para ver que la respuesta no es una alucinación, que es, por ejemplo, JSON. En este caso, simplemente veo que la parte de entrada corresponde con alguna de las posibilidades de JSON y que después, por ejemplo, hay un array y que termina como tiene que terminar. Entonces, en este último paso lo que haría es, este es el output que me ha generado la LLM, el archivo, ¿hace match o no hace match? ¿No? Y ya con esto tenemos terminado un poco todo el proceso. Entonces, recopilo un poco. Tenemos un fuzzer que está atascado. No nos está cubriendo código. Hay partes del código que queremos cubrir porque queremos cubrir todo el código para buscar fallos. Creamos el prompt, se lo enviamos a la LLM, nos da un fichero del formato de salida, lo validamos y si este fichero nos da nuevo código, lo añadimos a la lista del fuzzer. Que no, lo descartamos. Entonces, ¿se puede utilizar, una pregunta que me hacían el otro día, ¿se puede utilizar para archivos binarios? ¿Cómo funciona, por ejemplo, los LLMs para generar ficheros MPG o MP3? Pues funcionan bien. No te diría que es excelente, pero se puede utilizar. Yo lo que hago en mi caso es genero contenido en base 64, detecto si es base 64 y lo paso, vamos, lo decodifico y lo paso a un fichero binario. Yo lo utilizaba principalmente para PDF. Para PDF va de escándalo. O sea, te calcula, te ajusta los offsets del archivo de PDF
una cosa que hasta el día de hoy era muy complicada, porque los archivos son recursivos, o sea, es como una matrosca, ¿no? Y lo he utilizado también para MKV, que es el container, y va bastante bien. O sea, evidentemente da fallos, pero funciona bien. Y de entre todos los modelos que yo he probado, Claude, Gemini, el que mejor me ha ido es GPT-5 con diferencia. Invocándolo a través de la API, con el effort al tope, que son 2 minutos, los resultados han sido, la verdad, muy buenos. Vale, primer módulo, nos ha cubierto el código. Segundo módulo, Telescope. ¿Qué es Telescope? Bueno, pongamos que estamos de nuevo con Jameson o con zlib y ya hemos conseguido una cobertura de código del 100%, que es imposible, bueno, pero no hemos acercado un 90%. Digamos que el código está todo cubierto. Pero, a veces, que todo el código esté cubierto no significa que no haya fallos. Eso sería muy fácil, ¿no? O sea, vemos todo el código, sacamos cobertura de código, está todo cubierto, fin, hemos terminado. 100% seguro, pues no. Un ejemplo, un servidor web muy simple. Tenemos el servidor web y tenemos el método Unicode Frame Size. Esto básicamente lo que hace es calcular el tamaño de la respuesta. Me lo he inventado, no sé si esto tiene mucho sentido, pero bueno. Y coge el content length y lo divide entre el tamaño de frame, que está a 2156, por 2 menos el rpadding. Y todo esto dividido. O sea, tenemos una división del content length entre este cálculo. Los que pilotéis más de seguridad ofensiva y de C++, rápidamente habréis visto el fallo. Claro, alguien lo dijo ahí, una división por 0. Claro, esto es un servidor web. Vamos a suponer que no hay isolation de los procesos. Vamos a suponer que tienes un único proceso y ya tienes una denegación de servicio. Con algo tan sencillo además como el padding, o sea, el padding de la request. HTTP casi nada. O sea, y nosotros estábamos seguros porque aquí puedes ver que la cobertura de código decía que se había ejecutado 1900 veces. Una persona que no haya ido más allá se queda conforme y tiene un bug como una catedral. Entonces, si la cobertura de código no es suficiente, ¿qué más hacemos? Pues hay otra cosa que se está empezando mucho a investigar dentro del mundo del fuzzing, que es el value coverage. ¿Y qué es el value coverage? Es básicamente, si tenemos una buena cobertura de código, ahora vamos a intentar cubrir todos los rangos de ciertas variables. Supongamos, por ejemplo, que tenemos, bueno, volviendo al ejemplo anterior, tenemos la división. Lo que intentaríamos es cubrir distintos valores posibles para esa división. Esto, si lo llevamos al extremo, podría ser algo como esto. Esto, de hecho, fue la primera implementación, el primer borrador que yo hice. Dije, venga, me creo una función value coverage, la hago inline para que me la pegue el compilador en todos lados, por si la invoco varias veces, tener diferentes, poder cubrir de forma diferente. Y básicamente lo que hace es crea para cada valor, en este caso son como buckets, ¿no? O sea, empieza a dividir por 2, y lo que hace es que si tengo, por ejemplo, 32 bits, un entero de 32 bits, empieza a partir por 2, a hacer una especie de splitting binario, y para transformarme cada valor en un path, en un execution path. De esta forma, por ejemplo, cuando después instrumentemos con AFL, LibFuzzer, vamos a tener un execution path para cada valor. En cristiano, que básicamente ahora cada valor me crea un nuevo camino dentro del fuzzer. Entonces va a poder buscar diferentes valores. La invocaríamos antes de la función o de la variable que queremos maximizar, en este caso es el padding, y eso iría probando diferentes valores para ese valor. Bueno, yo lo he implementado como un LLVM Pass. Básicamente, a partir de LLVM 14 es sencillo, es un módulo SEO que se carga junto con el proceso. Y básicamente, trabajando en código intermedio de LLVM, te evitas hacer este inline, ¿no?, tan engorroso. Directamente trabajas sobre el código intermedio del compilador. ¿Qué alternativas tenemos para los que os gusta el fuzzing, para los que hacen un poco de fuzzing? AFL++, por ejemplo, tiene una cosa parecida, que es el comp.log, comparison log, o el laughingtel, que lo que hace es buscar comparaciones, o main comp, e intenta averiguar los valores para, digamos, pasarse esas condiciones, ¿no? Para pasar los if, los while, etc. En este caso no funciona porque es una división. Y AFL++ no tiene nada para, por ejemplo, trabajar en maximizar los valores de divisiones. En el caso de CLang y LibFuzzer, tiene tracecomp y tampoco nos vale. Hay una característica que está todavía en beta, que es trace division,
con el useValueProfile. Eso lo que hace precisamente es, cada vez que una división, intenta hacer lo que yo he hecho, que es maximizar el número de valores de esa variable. Funcionaría, pero tiene un problema muy grande, por lo menos para mí, y es que no puedes elegir variables concretas. Puedes acotar con whitelist o blacklist, que es lo que permite CLang, y LeafFaster, ciertos archivos. Pero tú imagínate, por ejemplo, que en un archivo hay 100 variables, cada variable son enteros de 64 bits, tenemos 2 elevado a 64, eso no va a terminar en la vida. Se va a quedar atascado en la primera variable y de ahí no va a pasar. Entonces, lo que yo buscaba no era eso, es cuando yo veo una función que me da mala espina, pongo el value coverage justo en esa función. Vale, segundo módulo terminado. Vamos con el tercero, en el que cambio un poco y me voy a la parte final. Estamos fuceando, ya tenemos el código cubierto a tope, hemos hecho value coverage de las funciones más interesantes, digamos así, y ahora tenemos en la parte de triaging, que es la parte donde analizamos los fallos, tenemos como 80.000 ficheros de classes. Esto no es mucho, ni mucho menos. O sea, yo fuceando, por ejemplo, herramientas de Linux, he llegado a tener millones de classes. Claro, puedes ir uno a uno, mirándolo. Coges el fichero, lo miras en GDB, en tu debugger favorito, y terminas pues, dentro de 7 años. Es una opción. O sea, pero en la práctica esto no es realista. Entonces yo lo que hice fue, OK, creo que puedo hacerme un analizador que directamente me genere el informe HTML y se quede solo con los fallos que sean únicos. O sea, con los fallos que no están repetidos, porque de esos 8 millones de classes, casi todos van a estar repetidos, solo quiero únicos. A lo mejor de 8 millones de clases hay 7 fallos únicos. Y para eso utilizo 3 estrategias, que las voy a explicar ahora. La primera es, OK, habilito una característica de los compiladores que es address sanitizer, que es un sanitizer. Hay otros, undefined behavior, otros sanitizer. Y lo que hace esto es poner red zones, o sea, marca la memoria para buscar fallos de corrupción de memoria. Lo ejecuto con esta opción del compilador activada y eso me genera, cuando hay un crash, un reporte mucho más específico. Yo lo que hago es parseo ese reporte, parseo la backtrace y genero algo así. No sé si se ve muy bien porque es pequeñito, pero básicamente tenía 509 classes que tendría que probar uno a uno. El módulo de triage se ha quedado con 7 únicos y aquí lo que tengo es el sanitizer que he utilizado, el tipo de fallo, en este caso un segmentation fault y una use after free de tipo write abajo, la call stack, porque lo que hago también es quedarme con los frames diferentes, o sea, una misma vulnerabilidad puede ser explotable con 2 different paths, execution paths. O sea que me interesa tener esos últimos frames de la call stack. El número de classes que cada vulnerabilidad, o el número de classes que coinciden con esa vulnerabilidad, en este caso, por ejemplo, tengo 5 clases para una sola vulnerabilidad, y, por supuesto, los links a esos ficheros y, bueno, más estadísticas. Vale, eso está genial. O sea, esto es súper sencillo. Cojo, le doy al comando y ya tengo un reporte en HTML. Es mucho más sencillo que ir de forma individual. ¿Qué pasa con Address Sanitizer? Este tipo de características, para encontrar fallos de memoria, modifican la memoria del proceso. Me meten red zones, me meten flags en la memoria. Esto muchas veces no es lo mejor si estamos intentando reproducir un fallo, porque no es la memoria real que el usuario tendría. El usuario no va a tener activos estos flags. Entonces, lo que yo pensé, OK, he puesto GDN, no sé por qué he puesto GDN, es que esto es el tequila que... No sé, bueno, es GDB, el debugger de GNU. OK, con esto tengo una ventaja, es la memoria real del proceso sin añadir ningún sanitizer, y además puedo ver otros valores que son interesantes. Puedo ver, por ejemplo, los registros, las variables, los metadatos del heap, de las funciones de malloc, etc. Diferentes threads. Eso me da mucha más información. Y también tengo otra opción, porque muchas veces cogemos crashes, o sea, cogemos ficheros que rompen el programa, pero después lo ejecutas de nuevo y no se rompe. Se queda como, o se rompe una de 10,
o son fallos que no son deterministas. Y es que encima después hay otros errores que no rompen el programa. A lo mejor tú tienes un bypass de autenticación, pero no rompe el programa. Entonces yo lo que hago es buscar patterns, patrones, que me indiquen fallos, pero que no den crashes. Que esto es muy importante cuando hacemos fuzzing. Mucha gente asocia un fuzzer a un crash. Vale, pero es que si yo estoy fuzeando en Java, no tengo crashes. Y si yo fuceo en Python, ¿qué? O JavaScript. Todos estos lenguajes se pueden fucear. Entonces, necesito otros triggers, necesito otra forma de buscar fallos. Yo lo que hago es busco, por ejemplo, cualquier tipo de output de glibcmalloc, tipo las típicas alertas que puedes ver, ¿no? De invalid pointer, double free o corruption, busco warnings, busco mensajes de login sospechoso. En general busco errores lógicos. Ya tengo los crashes, ahora voy a analizar todos estos ficheros y voy a buscar errores lógicos. Vale, y después de la chapa más técnica, ahora viene la parte open source. Desde primera hora yo quise que el software, o sea, que este framework fuera open source y que la gente pudiera utilizarlo, porque usualmente yo doy workshops de fuzzing y mucha gente me dice, pero es que es muy difícil. Me dice, o sea, el concepto lo entiendo, el concepto es fácil, tengo un programa que me genera archivos y me rompe el programa buscando fallos, pero cuando me pongo es súper complejo, porque hay que compilar con un montón de flags, tengo que cambiar el código. Entonces yo pensé, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que sea más sencillo para cualquiera fucear. Estuve hablando con gente que no tenía experiencia y me dieron ideas. Entonces dije, ok, me voy a basar en Ubuntu o en Linux apt. Lo que voy a hacer es, voy a crear campañas de fuzzing preconfiguradas para que cualquiera con 2 clics pueda empezar a fucear en su máquina. Entonces, básicamente, hay 2 comandos. Invoco frconsole, que es la consola de FR del framework, listo todas las campañas de fuzzing preconfiguradas y después las instalo. Y se encarga por detrás de hacer todo el trabajo. Me lo compila, me ajusta el código, los fuzzing harnesses, todo. Es una campaña de fuzzing preconfigurada. Es un poco lo que hace OS Fuzz, pero me lo da todo incluido. Fuzzing harnesses y todo. Y vamos a ver si no nos la juega YouTube y podemos ver el vídeo de ejemplo. Vale. Bueno, otra consola, ejecutamos la herramienta frconsole y list, que es básicamente lístame, en este caso he puesto poquito, para que vean los proyectos que puedo ya empezar a fucear sin tener ni idea. Esto me lo hace todo. Le digo, instálame con install la versión que quiero. Copio esta versión, por ejemplo, le doy, se descarga el código automáticamente de JSON, no tengo que hacer nada porque ya está preconfigurado todo, va al repositorio donde está frfuzz, coge los datos de configuración, los datos del build, baja el código fuente, lo compila con diferentes procesos, en este caso 9, porque compila diferentes escenarios, y cosa de 20 segundos ya tenemos preparado todo para fucear con, además, estas opciones. Son todo diferentes compilaciones para AFL. Ok, todo esto va a estar en el mismo repositorio del framework, frfuzz, en Antonio Morales, que es mi cuenta, ahí lo publicaré todo. Y básicamente es eso. Cada proyecto tiene un build SH y un download link. O sea, esto ya... La idea es que sea un poco colaborativo. Los primeros proyectos me voy a encargar yo de tener a lo mejor una lista de 100 proyectos, que sea darle, instalar y fucear, pero la idea es que la gente se sume, ¿no? Que podemos haciendo una base de datos para que sea más fácil fucear. Y vamos ahora con otra herramienta, porque claro, yo no puedo tener una base de datos de todos los proyectos open source para fucear. O sea, a lo mejor yo puedo tener 100, 200, encargarme de actualizarlas, es mucho trabajo. ¿Qué pasa cuando un proyecto no lo tengo en la lista? Yo no tengo mucha idea, quiero fucear, quiero empezar en esto. Entonces he creado otra segunda herramienta que he llamado AutoBuild, que básicamente es cuando no está con autoconfig el proyecto que yo quiero, utilizo AutoBuild, me bajo el código, le doy a AutoBuild y él intenta compilármelo todo. Hacer todos los pasos intermedios, toda la instrumentación del código, todos los flags de compilación, etc. A día de hoy funciona con estas 3 build systems, con estos 3 sistemas de compilación. La dupla configure y make, Mason y CMake. O sea, si tenemos un proyecto de C++ que utiliza configure make, Mason o CMake, probablemente funcione el AutoBuild. Básicamente, a ver si se ve, bueno, no lo pongo aquí. Está implementado como un sistema experto. Para el que no sepa lo que es un sistema experto, es
un fichero de código con 500 if-else. Aquí no hay nada de inteligencia artificial ni nada. Esto simplemente es caso por caso. He tenido que ir probando un proyecto, otro proyecto, compilando, ajustando el código. Sí, 500 if. Si abres el código es un if, otro if-else, una condición, otra. OK. Y vamos con la última parte, vamos bien de tiempo, que son los profiles. OK, ya tenemos digamos, los módulos más avanzados. He mostrado cómo, si no te sabes de fuzzing, puedes empezar de forma sencilla. Hay otro problema en el fuzzing, que es muy común, que es cómo lo escalas cuando tienes muchos threads, cuando tienes muchos cores en la CPU. Si tú tienes un core, o si vas a utilizar un core, no hay problema. Pero hoy en día, por ejemplo, ya tenemos procesadores de escritorio con 128 cores. O sea, los tope de gama de AMD, por ejemplo, los Threadripper, creo que llegan hasta 128 o 96. O sea, esto tú puedes fusear con un montón de procesos a la vez. Y, claro, la ganancia en velocidad es increíble. De pasar de un proceso a 90 y tantos procesos es increíble la ganancia de velocidad. Por ejemplo, fuzzers como LeafFuzzer tienen opciones, pero tienen un límite muy bajo. En 8 o 16 procesos, lo que es la sincronía de los procesos empieza a colapsar. Se crea un cuello de botella y además no me permite personalizar tanto como otros fuzzers como AFL++, que digamos que es como el estándar para ir en serio con el fuzzing, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. AFL++ nos permite configurar si queremos que una instancia sea master o slave, si queremos que las mutaciones sean en binario o en ASCII, si queremos que tenga el trimming activado o desactivado, si queremos cualquiera de esos sanitizers, en uno, en muchos procesos, los power schedules, el MOPT mutator, el context sensitive coverage, te vuelves loco. O sea, es una locura. O sea, de cara a empezar con el fuzzing, tú ves todo esto, encima quiero tener, porque tengo un pepino de computadora, quiero tener 64 procesos, y cuando te pones de nuevo, te da un bajón, te vas al chiringuito o al boliche, como decís acá, y te tomas 2 copas y dejas el fuzzing aparcado. Entonces, ¿qué pensé yo? Dije, OK, pero si a la hora de la verdad realmente solo se utilizan ciertas configuraciones, cuando llevas un tiempo fuceando, te das cuenta que hay como 5 o 6 configuraciones que son las que funcionan. Entonces yo dije, OK, voy a hacer una cosa, voy a crear profiles que esté ya todo masticado y que, basado en mi experiencia, sean como los más útiles. Con esto, nosotros cuando lleguemos a fucear, que se hace con frconsole fuzz, solamente especificamos la campaña, que es el nombre, por ejemplo, de lo que te descargas con el autoinstall, y el profile, que es simplemente ponerle pues, profile y el código. Los profiles se organizan como parecido a como, por ejemplo, los permisos de los ficheros en Linux, ¿vale? Un bit para activar una característica, otro bit para desactivarla, y el número de procesos es otro conjunto de bits, entonces siempre tendremos cosas como 333, 3333. En la práctica hay 3 o 4 profiles que vas a utilizar. Y una vez que seleccionamos el profile, ya nos desentendemos de todo. Por defecto, frfuzz analiza tu sistema, lanza todos los procesos que puede y se encarga de configurar todo el multiprocessing. Vamos con el segundo intento con YouTube. OK, no sé si se ve muy bien, pero bueno, yo lo explico, porque se ve bastante pequeño. ¿Arranca o no arranca? No sé cómo se ve de acá. Sí, bueno, frconsole, de nuevo, fuzz para fucear. Elijo el engine que quiero, o sea, el motor de fuzzing que quiero, en este caso AFL, le pongo -p profile 333. Y después el número, que solo puedes poner, el número de cores que quieres. Y automáticamente te levanta todas las instancias. Esto de que sea así gráfico es para que lo veáis, ¿no? Que él te levanta todos los fuzzers a la vez. Evidentemente, si tienes 128 procesos, mejor que no lo haga interactivo, ¿no? Porque 128 ventanas te van a colapsar el escritorio. Pero bueno, era para que lo vierais un poco, ¿no? Y con algo tan sencillo como esto ya tenemos la compilación hecha, tenemos hecha la ejecución, y cualquiera que quiera animarse puede empezar. Que era un poco la idea de tener módulos como este. OK, si ahora me pasa o no me pasa. OK, resultados, vale. Después de soltaros toda esta chapa, vamos a ver los resultados reales. Os dije, lo llevo utilizando un año, y así es. Es verdad que algunos módulos como Plunger lo llevo implementando el último año, pero ya otras funcionalidades como el triage, como el tema del value coverage, ya lo tiene funcionando, por ejemplo, en enero, ¿no? Algunos ejemplos. El último año me he centrado en Ubuntu, todo lo que es el environment de Ubuntu, en Linux, y básicamente me he centrado en varios proyectos como eBeans. eBeans es el visor de documentos.
Yo diría que más, o uno de los más usados en Linux, dentro de lo que es open source. Si tú en Ubuntu abres un PDF, el local, probablemente sea iBeans, porque es el que viene por defecto en Ubuntu y todos los environments de GNOME. Ahí, por ejemplo, encontré más de 10 vulnerabilidades, incluyendo el 2025-53367, donde, junto con mi compañero Kevin, que se encargó de la parte de explotación, sacamos un RC, un one-click. O sea, básicamente tú abrías un PDF y, vamos, no me metemos en tu máquina, no sé cómo decirlo finamente, que no suene muy agresivo. La verdad que Kevin hizo un curro genial porque la parte de explotación era muy complicada. Estamos hablando que el exploit funciona con todas las características de seguridad habilitadas. ASLR, todo. O sea, era un curro muy, muy bueno. También estuve trabajando en GStreamer, que a lo mejor no suena mucho, pero es básicamente el framework multimedia en Ubuntu. Si tú, por ejemplo, abres un vídeo con Totem o cualquier aplicación, incluso los iconos y las previsualizaciones en Ubuntu, en GNOME, cuando tú haces un clic y te muestra la barrita, la previsualización, todo eso funciona con GStreamer. O sea, todo lo que sea multimedia en Ubuntu es GStreamer. Todo lo que sea multimedia en casi todos los Linux que tenéis, siempre que sea GNOME, que no sea KDE, es GStreamer. Música, vídeos, todo. Yo saqué como 30 vulnerabilidades. Hay mucho código que mirar ahí. Algunas de ellas críticas. Había, por ejemplo, function pointer overrides, que básicamente es que lo puntero a la función ya lo sobrescribe y ya estás a nada del RCE. Ya controlas una llamada a función tuya, ya te quedan cositas como el ASLR, que dependiendo del exploit puede ser más o menos difícil. Y después otro ejemplo serían, por ejemplo, libarchive en español, que es una herramienta, es una librería para compresión y descompresión de ficheros, que digamos que el Linux a día de hoy puede ser de las más top, o sea, de las más usadas. En Windows, por ejemplo, parte de la compresión y descompresión en Windows se hace con libarchive, y ahí, por ejemplo, saqué también un fallo grave en los archivos RAR, ¿no? Los detalles no son públicos aún, porque la verdad que se lo están tomando con calma la gente de libarchive, pero bueno, en breve los publicaremos. Estos son solo algunos ejemplos. En el último año utilizando FRFast habré sacado como 50 vulnerabilidades de día cero. La verdad que me ha ayudado mucho a ir más rápido. O sea, hago lo mismo, pero lo hago más rápido. Cuando yo no tengo que preocuparme de ciertas cosas, cuando antes me tiraba una semana haciendo un grammar aware faster, ¿no? O sea, haciendo una gramática para definir, ahora, todo lo que es la LM, la IA, me lo hace solo. Ya no necesito diccionarios. ¿Para qué quiero diccionarios si tengo GPT que me hace unos input case de muerte? O sea, pues ya no utilizo diccionarios, no utilizo gramáticas. Es mucho más potente tener una LLM generándome ficheros que tener una gramática. Para PDFs, por ejemplo, fue increíble. O sea, para iBeans, que utiliza Poplar como librería de renderización de PDFs, fue increíble. Mucho mejor que utilizar cualquier otra técnica. Te corrige solo los offsets de los archivos, genial. Siguientes pasos. Bueno, después de EcoParty voy a publicar la primera versión, pero ya estoy trabajando en otras cosas. De hecho, ya las tengo prácticamente terminadas. Cosas que quiero tener. Tengo un módulo de Docker para que todo automáticamente corra en Docker o para poder conectarme a un container externo. Por ejemplo, para correr containers en Azure, en AWS, lo que sea. Nueva interface. Yo utilizo una REST API, que la tengo para mí y me es más útil. Lo de tener una consola FR Console es para que la gente empiece a cacharrear, pero realmente yo funciono con la REST API. Y otra cosa que estoy viendo que hay mucho trabajo por hacer es para cosas como el kernel de Linux, que a día de hoy lo más usado es Syscoder. Estoy viendo cómo utilizar Faster como AFL para Linux kernel. Drivers, Bluetooth, cosas así, ¿no? Software de red, stateful services, que son APIs básicamente. Entonces, sobre todo en el kernel de Linux, es donde estoy trabajando ahora, y ahí hay mucha chicha que comer. Pero no solo eso. Otra cosa que me pasó es que yo trabajaba en mi framework de fuzzing y utilizaba a lo mejor AFL como engine. Sacaban una versión nueva, me cambiaban todo. Y yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? Me iba, porque conozco a los desarrolladores de AFL++, le escribí, decía, no, es que hemos decidido cambiar el algoritmo de selección de mutaciones. Y yo decía, vale, y así fue. O sea, y tampoco le puedes pedir explicaciones de open source. Ellos deciden cambiarlo, cambian la forma en la que funciona, me cambian los parámetros, me volvía loco. Me tiraba una semana cambiando el framework para que se adaptara a las versiones de los engines. Entonces dije, mira, hasta aquí. Me creo mi engine. Y es lo que estoy también trabajando ahora. Se llama Uli Engine.
de Universal Language Interface. Y la idea es publicarlo también el año que viene. En vez de ya depender en AFL++ o LibFuzzer, utilizar el framework con mi engine de fuzzing. Le estoy dando soporte no solo para C++, sino también para Java, JavaScript, Python, todo con LLVM y similar a como lo hace LibFuzzer, pero ya con algunas características que yo creo que son más útiles. La idea es publicarlo el año que viene, a ver si lo podemos publicar aquí estaría bueno publicarlo aquí en EcoParty. Y chicos, esto es todo. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? Por allí hay gente, ok. Buenas, antes que nada, muy buena la charla, me gustó mucho el proyecto. Quería hacer una pregunta nomás, quería saber si experimentaste con algún otro método de análisis estático de código, como ejecución simbólica o value propagation. Vale, sí, no he experimentado ahora, pero he experimentado en el pasado. La ejecución simbólica es como el cifrado, o sea, como los ordenadores cuánticos. Llevan 30 años ahí y la realidad nadie lo utiliza. O sea, sí, funciona muy bien para cosas pequeñas, pero tú le metes un kernel de Linux y nos reímos de lo que encuentran. O sea, no sirve, eso sirve para poco real. En el mundo real, cuando tienes una call stack de 35 llamadas, eso no hay manera. O sea, eso, hay una explosion path de la leche. Lo he utilizado en momentos puntuales, pero lo que es el fuzzing puro, o sea, ganando velocidad de ejecución es lo que a mí mejor me ha funcionado. Sé que hay proyectos, sí, que en los concursos estos de la NSA, que saca la NSA, hay gente que en la vida real, yo con todo el mundo que he hablado, nadie lo utiliza. Ok. Sí, te refieres al LLM. Darle, sí, como agentes, por ejemplo, darle agentes para que se comuniquen. No lo he hecho, pero podría ser interesante. Lo que sí he hecho es darle acceso mediante un plugin a GDB. Eso sí, y eso es la leche, porque el momento que ya puede lanzar comandos contra GDB, para lo que es el triage, va muy bien. Y eso sí que lo quiero hacer. O sea, quiero coger el módulo de triage, pasárselo también al LLM, pero con un agente a lo mejor que comunique con GDB, ¿no? Y eso sí puede funcionar muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía un minutito. Bueno, por acá. Buenísima charla. Bien. Una duda que me quedó con la parte que mencionabas de generar con la IA. Ajá. Y las alucinaciones. Mencionaste que con la regla de Yara podías evitar, como por lo menos filtrar esas alucinaciones. Mi duda es, quizás con formatos más complejos como PDF u otros, si igual notaste que se complicara para algunos como para seguir, como que sea igual difícil con la complejidad de ese formato. Sí, mi consejo es las reglas de Yara lo más simples posibles. No queremos filtrar ficheros buenos de PDF que sean correctos conforme a la norma. Queremos simplemente descartar alucinaciones para no hacer polluting, o sea, para no contaminar la muestra de fuzzing y que después eso nos perjudica a largo plazo. Entonces, para ficheros así, te escribe una regla lo más sencilla posible, que empiece por PDF. O sea, los magic bytes y corriendo, lo más sencillo posible. O que termine con... Ya está. O sea, queremos un PDF corrupto querés tenerlo. Sí, pero que no haya texto adicional del LLM. Claro. No quiero comprobar que el fichero es correcto. Quiero que no haya basura en el output. Última pregunta, y todas las preguntas que hay ahora las hacemos ahí porque ya me cortan, ¿ok? Vos mencionaste, muy buena la charla de paso. Gracias. Vos mencionaste análisis de patrones que me pareció capaz más libre de interpretación. Si hay algún set de herramientas que usaste que se pueda automatizar, porque mirándolo capaz a ojo es un poco difícil. Es una locura. ¿Qué herramientas usaste? Todo está implementado ad hoc. No hay nada así. Lo que hago, por ejemplo, es tengo submódulos y, por ejemplo, para cada fallo de la librería malloc, de glibc malloc, por ejemplo, para cada fallo tengo un parser de ese fallo. O sea, eso está todo hecho a mano, no hay algo en general que haya utilizado. O sea, igual, por ejemplo, para los warnings, eso es... lo que te va a dar mejor resultado es hacerlo al detalle tú. ¿Entiendes? Que después habrá utilidades, pues seguramente, pero yo lo he hecho todo a mano. Y bueno, un placer enorme estar aquí. Muchas gracias a EcoParty por contar conmigo y cualquier pregunta ahí podemos verla. Fuertes aplausos para Antonio y en unos minutos